¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo de qué horas vean este video. Ya tengo rato sin subir un video. He estado subiendo todos los problemas de la tarea que me tocan. Todos, 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 lo más explicado posible para que también quede claro qué es lo que van a ir haciendo, cómo lo van a ir haciendo, qué es lo que tienen que ir aprendiendo. Aquí yo integré todas, son las que me tocaban, todos los problemas. Entonces ahí voy haciendo las demostraciones necesarias y pertinentes con las clases que ya había, que era hasta la 27. Y lo que no, pues yo lo voy demostrando, obviamente usando lo que hay en la clase sin dejar de lado nada, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre se usa lo de la clase, no se usa algo más. Entonces, aquí viene un índice. Cuando lo abran las diapositivas van a ver un índice donde vienen todos los problemas que me tocaron, también por si necesitan uno muy en específico. Entonces, vamos a trabajar el problema 21 con calma para que porque aquí hay una diferencia muy importante que a primera vista se puede confundir. Recuerden lo que César les mostró sobre distinguir entre una aplicación que es abierta y una aplicación que manda abiertos en abiertos del codominio completo, ¿no? Aquí justamente vamos a ver que esas dos cosas, no son lo mismo, ¿no? En este caso, tenemos, ¿no?, que vamos a demostrar que la función f de R2 en R3, dada de la forma que ahí está, o explícitamente, ¿no? También lo pueden ver como un vector de tres entradas, estoy definiendo cada una de las entradas, es uno a uno y abierta, pero que no mapea abiertos en R3, ¿no? Y demostrar que si U pertenece a Rn es abierto y la función de U a Rm mapea todos los subconjuntos abiertos de U en abiertos de Rm. Entonces, F es un mapeo abierto, ¿no? Entonces, las tres cosas fundamentales que hay que probar en el inciso A, por ejemplo, es que la función es uno a uno, ¿no?, que es abierta, pero que no manda abiertos en R3. ¿Sí? Después vamos con el inciso B. En este caso hay que demostrar una afirmación un poco más general. Es como la generalización de lo primero, ¿no? Es pasar de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, vamos por partes. No conviene en este caso ir haciendo todo conjunto, ¿no? Como vieron con César, cuando aparece una función con varios componentes, muchas veces conviene separar la parte lineal de la parte que mete dificultad geométrica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con la función, ¿no? Entonces, escribimos esta función que tenemos acá y vamos a introducir una aplicación auxiliar, ¿no? Entonces, ahora fíjense en las dos primeras componentes que tenemos, ¿no? Que son x1, x2 y que tengo una aplicación de R2 en R2, ¿no? Y tengo la entrada x1 más x2, x menos x1 menos x2, ¿no? Que prácticamente son las dos primeras entradas de la función que yo tengo arriba, ¿no? Un cálculo directo pues va a mostrar esto, ¿no? Que si yo defino una función s de u y b, tal que s y v se comporten de esta forma, u más v entre 2 y u menos v entre 2, entonces vamos a poder hacer las cuentas necesarias, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque quiero despejar x1 y x2 a partir de las ecuaciones de u igual a x1 más x2 y v igual a x1 menos x2. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que efectivamente, pues x1 es igual a u más b entre 2, u menos b entre 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una composición de S con T, de la parte de x1 y x2. Entonces, recupero el punto original. Y si compongo T con S, en este caso, también recupero el punto original. Es decir, S es igual a la inversa de T1, por la definición, cómo demostramos o cómo hicimos este despeje, ¿no? Eh, Esto es muy importante porque nos dice que la parte lineal de la función se puede invertir de manera explícita, ¿no? Ahora, además, vamos a describir la imagen de f y supongamos un punto, v, w, y esta sería la imagen, pues, de f, de la función f, ¿no? De la parte de la función que estamos demostrando. Entonces, existe x1 y x2 que pertenecen a R2 tal que U se comporta de esta forma y V de esta otra, ¿no? Y por lo tanto tenemos también que W sería de esta otra.
Pero como ya en este caso despejamos x1 de u más v entre 2 y x2 igual a u menos v entre 2, entonces, se obtiene la descripción explícita de esta forma, ¿no? De VW, que pertenece a R3, tal que nosotros vamos a definir W igual a U más V entre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, la imagen, esta imagen que tenemos acá de F, no es todo R3. La imagen está contenida en el conjunto que pertenece a esto que estamos definiendo, ¿no? Y esto nos da una pista geométrica muy fuerte. La imagen vive sobre una superficie en R3. No llena todo el espacio tridimensional por completo, ¿no? Simple y sencillamente es una superficie que existe en R3, ¿no? Esto, al final de cuentas, va a ser clave al final porque justamente nos va a explicar por qué la imagen de un abierto no tiene por qué ser un abierto en R3, ¿no? Entonces, en consecuencia, tenemos esto que tenemos acá y pues lo que les comentaba, ¿no? Es una superficie en R3, ¿sí? Porque tenemos esta parte y esta otra parte, ¿no? Y es obvio, ¿no? Porque pasamos de una dimensión menor a una mayor y eso a veces no lo puede llenar toda la dimensión mayor, dependiendo cómo también vamos definiendo cada cosa, ¿no? Ahora sí, vamos a demostrar que F es uno a uno, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera parte. En este caso, bueno, tenemos estas definiciones que tenemos acá que son importantes y ahora sí vamos a hacer lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Eh, Entonces, vamos a demostrar que esto es realmente uno a uno, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos f de x1, x2 igual a f de y1, y2. Entonces, vamos a igualar componentes, ¿no? Entonces, vamos a tener en este caso, esto es igual a esto, esto es igual a esto. Y por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Pues lo natural es sumar y restar estas cosas, ¿no? O sea, prácticamente sumamos las ecuaciones, restamos las ecuaciones y vemos que obtenemos. En este caso sería, obtendríamos 2x1 igual a 2y1, por lo tanto x1 es igual a y1. Y ahora si restamos las ecuaciones, pues obtenemos de la otra componente y por lo tanto x2 es igual a y2, ¿sí? Así que necesariamente, pues tenemos que x1 es igual a x2 igual a y1, y2. Y con esto, pues obviamente queda demostrado que f es inyectiva, es decir, 1 a 1, que es la primera parte que tienes que mostrar del inciso A. ¿Sí? Fíjense en algo interesante que de aquí ni siquiera necesité usar la tercera coordenada para demostrar la inyectividad. Bastaron con las dos primeras, con las dos primeras coordenadas, ¿no? Porque tenemos pues en R2 prácticamente lo que estamos trabajando. Ahora vemos con el siguiente paso, vamos a probar que la función es abierta, pero primero vamos a analizar qué pasa con ese, ¿no? Tenemos un lema que yo voy a estar llamando dependiendo del tema. En el tema uno no lo hice ni en el tema 2, nada más nos dejaba muy abiertos a interpretación de ustedes los lemas, los teoremas, las cosas que yo iba demostrando, pero decidí ya en esta parte ya hacerlo un poquito más formal y pues les voy a llamar por la letra, por el número del tema que estamos, que es el 3 y la A, pues que yo lo estoy haciendo, ¿no? Porque tenemos a Jorge, tenemos a César, y yo que soy Arturo, pues es la A, ¿no? 3A y el primero que estoy demostrando, ¿no? Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar que la función es abierta, entonces vamos a necesitar analizar la aplicación de S, ¿no? Voy a demostrar primero que S es continua y aquí quiero seguir la lógica que ya trabajaron con César cuando vieron continuidad de Rn en RM, ¿sí? O sea, cuando usaron la definición formal de lo que vieron con César. Tenemos un punto fijo, ¿no? Tenemos esto que está acá, es continuo en R2. Entonces, vamos a usar la definición del tema 3.2.1 de continuidad que vieron con César, como les había mencionado antes. Entonces, tomamos un punto fijo de esta forma, U0, B0, y para un punto U, B, cualesquiera, en R2, entonces vamos a escribir la diferencia de las U's, las diferencias de las V. Entonces, S lo vamos a, de S, de la aplicación en U con los sin 0 y con 0, nos va a dar esto que está acá, ¿no? Entonces, ahora, quito esto porque me estorba la pantallita que sale. Entonces, ese está definido como ya lo había dicho en la diapositiva anterior, que es eso. Pues ahora vamos a calcular la norma de esta diferencia, ¿no?
Si elevamos al cuadrado, entonces obtenemos esta norma, entonces esto va a ser igual a esto que está acá. A la hora de reducir términos, pues obtenemos que esto es igual a un medio de delta u al cuadrado más delta de v al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de las normas es igual a la raíz de esto, que esto es la norma, ¿no? De esta diferencia que tenemos acá de dos puntos, ¿no? Y esto es excelente porque ya nos da un control exacto, ¿no? Entonces, dado que epsilon es mayor que cero, basta tomar un delta que sea igual a la raíz de 2 epsilon. Entonces, vamos a ver que la norma de esta resta que tenemos acá es menor que delta. Y esto se sigue pues porque obviamente tenemos esto que está acá. Y esto es menor que uno entre raíz de 2 delta, que es epsilon. Y ya con eso pues queda demostrado. Y esto es prácticamente por la definición 3.2.1 que vieron con César. Por lo tanto, esa es continua en los puntos cero, como es continua en U0, que son arbitrarios. Por lo tanto, ese es continua completamente en R2, ¿no? Y encontramos la delta y la epsilon, la relación entre delta y epsilon necesaria para que existiera continuidad, ¿no? Y esto se conecta pues, con lo que vieron con César cuando trabajaron, cuando vieron cómo controlar la imagen de una función mediante las desigualdades de la norma, ¿no? Otra limita que yo voy a estar demostrando que son cosas muy sencillas. Vamos a ver qué pasa con la aplicación de T, ¿no? Vamos a probar que T manda abiertos en abiertos, ¿no? Que prácticamente esto es lo que yo necesito mostrar. Pues para probar esto, sea un omega que pertenece a R2, un abierto, como S es igual al inverso de T, se tiene entonces que T omega es igual a S estrella de omega, ¿sí? Ujú. Y ¿qué nos está diciendo esto? En efecto, tenemos que la primagen omega de omega por S, es lo que estamos trabajando acá arriba, ¿no? Entonces, ahí aquí directamente entra lo que vieron con César, cuando les mostró sobre continuidad y preimágenes, ¿no? La preimagen de un abierto por una función continua es abierta, que prácticamente es el teorema 3.4.2 que vieron con César. Por lo tanto, si yo tengo este punto definido en la aplicación sobre omega, sí, solo si existe este punto en omega tal que v es igual a t de x1, x2 y solo si la aplicación en S de v pertenece a omega, ¿no? Entonces, implica que sí, solo si u y v pertenecen a esa estrella de omega, ¿no? Por lo tanto, como ya probamos que ese es continuo, entonces por este teorema, la primagen de un abierto por una función continua es un abierto relativo al dominio, ¿no? Y eso es exactamente lo que vamos a usar para construir el abierto adecuado en César, en R3, en César, en R3, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos un mapeo abierto, ¿no? Prácticamente eso es lo que les había comentado hace rato, que van de abiertos en abiertos. Y vamos a ver el mapeo abierto, ¿no? Ahora, si vamos a demostrar que F es un mapeo abierto, aquí hay que recordar la definición que vieron con César, ¿no? Recuerden que César les mostró sobre la definición 3.5.1 que para probar una función es un mapeo abierto, no siempre hay que demostrar que la imagen sea abierta en todo el codominio. Lo que hay que demostrar es que la imagen de un abierto del dominio se puede escribir como la intersección de un abierto del espacio ambiente con la imagen total de la función, ¿no? Entonces, eso es lo que decía cuando vieron con César el 3.5.1. Entonces, en este caso sea omega, que pertenece a R2, o un subconjunto de R2 también lo pueden hacer, ¿sí? Abierto. Entonces debemos encontrar un abierto omega 1 que pertenece a un subconjunto de R3 T3, tal que F subestrella de omega es igual a omega 1 intersección el dominio de F, ¿no? O el rango de F. Como ya vimos que T omega es un abierto en R2 y definimos en este caso omega 1 igual a T omega cruz R, que va a ser igual a esto que está acá, que es un conjunto abierto en R3. Entonces, geométricamente, lo que estoy haciendo es tomar el abierto en el plano V y extenderlo libremente en la dirección W, ¿sí? Pues tengo un plano y lo voy extendiendo en la parte hacia W. Si tengo un planito aquí, se puede decir, y esto se va extendiendo hacia una flecha W, o sea, tiene un movimiento.
Hagan de cuenta que esto es cuando estaban en geometría analítica y ponían a rotar cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una parábola, la rotamos y se empieza a formar como una superficie, ¿no? Entonces, en este caso estoy construyendo una especie de cilindro abierto en R3. Es parecido a un cilindro lo que estoy teniendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, este conjunto abierto en R3 tenemos así. Como es abierto, existe un R positivo tal que se cumple esto que está acá. Y entonces, la mitad, pero ahora ya aplicando la W, pues va a pertenecer a omega 1. Por lo tanto, esto vamos a, probemos la igualdad requerida en este momento, ¿no? Que es lo que vamos a usar. Ujú. Entonces, déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me pasé. Así está bien. Entonces, si W pertenecen a esa estrella omega, subestrella omega, entonces existe X1, X2 que pertenecen a omega, tal que tengo U, B y W que pertenecen a omega 1, tal que esto yo puedo construir, ¿no? Entonces, obtener que U y B pertenecen a T omega, ¿no? Que es lo que yo necesito, que es esto que está acá, ¿no? Que está perteneciendo. Por lo tanto, en este caso, yo tengo la definición de que VW pertenecen al rango de F, por lo tanto, F subestrella de omega pertenece al subconjunto de omega 1 intersección el rango de F1, ¿no? Entonces, recíprocamente, si tenemos que VW pertenecen a omega 1 intersección rango de F, entonces UV pertenecen a T omega, así que S de UV pertenecen a omega. Como V y W pertenecen al rango de F, por lo tanto, la descripción obtenida es parecida a la que teníamos, ¿no? Anteriormente. En este caso, se tiene que cumplir que U más V entre 2 al cuadrado es igual a W. Ahí, perdón, que se me está viendo que esta era omega minúscula. Este es W. Entonces, U más V entre 2 al cuadrado es igual a W. Entonces, en este caso vamos a evaluar F en S de V, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, al evaluar F en S de V, tenemos que aplicar F en las dos coordenadas, tanto en suma como en resta. Esto me va a devolver U y V debido a cómo se comporta F. Y en este caso, pues me va a quedar U más V entre 2 al cuadrado. Y esto ya habíamos dicho que era W. Por lo tanto, F sobre S, al evaluar F sobre S, pues obtenemos VW. Entonces, esto va a probar que VW pertenece a F subestrella de omega. Y por lo tanto, se va a concluir que F sub omega de estrella es igual a la intersección de omega 1 con el rango de F1, ¿no? Y esa es la igualdad que nosotros queremos. Por lo tanto, F es un mapeo abierto. En este caso, abierta sí, pero en el sentido preciso de la definición del curso. ¿Por qué? Porque dependiendo la literatura que ustedes chequen, que ustedes revisen, pues puede ir cambiando, ¿no? Nosotros nos estamos centrando completamente en lo visto, ¿no? No podemos alejarnos de eso, porque así se va construyendo esta parte del conocimiento. Pues ahora viene la parte final del problema, ¿no? Demostrar que a pesar de ser un mapeo abierto y que es continuo y todo esto, la función no manda abiertos en R3. Y eso es simple, ¿no? Porque como no estoy mapeando todo R3, pues no, en algún momento no voy a cubrir todos los abiertos posibles de R3. Algunos abiertos no van a ser abiertos. Entonces vamos a tomar el abierto omega igual a menos 1, 1 cruz menos 1, 1, ¿no? Entonces claramente el punto 0, 0 pertenece a omega. Así que si yo aplico la función en el punto 0, 0, esto me lo va a mandar a 0, 0, 0 que pertenece a f subestrella omega. La pregunta es, en este caso, ¿será que F subestrella omega es abierto en R3? Es decir, ¿habrá una bola tridimensional completa alrededor del origen? Porque eso es lo que estoy probando acá, ¿no? Es esto que está acá. Alrededor del origen que quede dentro de la imagen. Y aquí, pues la intuición geométrica ya nos debería decir que no, porque la imagen vive sobre una superficie al final de cuentas, no dentro de un volumen. Entonces, en este caso, tengamos un épsilon mayor que cero
Y vamos a definir esta eta. Eta va a ser el mínimo entre epsilon entre 2 y un medio, si estos obviamente son mayores que cero. Y consideramos el punto Q, que sería 0, 0, eta. Eta puede ser cualquiera de estos dos, siempre que se respete el mínimo, ¿no? Entonces se tiene que Q menos el origen, o la bola, prácticamente la distancia de la bola al origen del punto Q, tiene que ser igual a eta, por la construcción del punto 0, 0, 0, ¿no? Y cómo está construido Q. Entonces, y esto va a ser igual a eta. Eta va a ser menor que epsilon por construcción de lo que yo tengo acá, ¿no? Entonces, dado que Q está dentro de la bola de radio epsilon central en el origen, es lo que estamos demostrando, ¿no? Entonces, si Q pertenece al rango de F, entonces tendría que cumplirse también esto que está acá, ¿no? Esto, que 0 más 0 entre 2 es igual a 0, lo cual no está cumpliéndose, ¿no? Es eta. Entonces, esto se debe a que Q realmente no pertenece al rango de F, ¿no? En efecto, entonces esto se tendría que cumplir para eso, pero no lo cumple, lo cual esto es imposible debido a que eta es positivo. Yo definía eta positivo, ¿no? Esto es una contradicción que está saliendo. Por consiguiente, entonces Q no debe de pertenecer a F subestrella Q. ¿Sí? A este dominio. Por lo tanto, ¿qué acabamos de probar con todo esto, no? Acabamos de probar que realmente, que por más pequeña que sea la bola alrededor del origen, siempre hay puntos de esa bola que no están en la imagen. Por lo tanto, el origen 0, 0, 0 no es un punto interior de F subestrella omega, ¿sí? No es lo que estamos viendo acá. Y así F subestrella omega no es abierto, no puede estar abierto, ¿no? Entonces, esto es lo que se está cumpliendo y esto se muestra con claridad la diferencia entre ser un mapeo abierto en el sentido de la definición 3.5.1 y mandar abiertos del codominio completo, ¿no? En este caso, tenemos un pequeño gráfico que no se ve muy bien, que digamos, déjenme, le hago zoom, para que se vea la esfera que está dentro, ¿no? En este gráfico, pues pueden ver la figura de la imagen de la función está pegada en la superficie, ¿no? En este caso, bueno, estamos aquí en el origen, que sí pertenece a la imagen, y en este caso tenemos el punto Q, ¿no? El punto Q00 eta, que está muy cerca del origen, pero ya se sale de la superficie, o sea, está por afuera de la superficie. Entonces, aunque la imagen tenga apariencia de parche, así como se ve aquí el parchecito, no contiene bolitas tridimensionales completas, sino pequeñas partes de las bolas tridimensionales. Y prácticamente esto se conecta directamente con lo que trabajaron pues con César, ¿no? Está lo que viene ahí. ¿Sí? Cuando distinguían entre abierto relativo en un subconjunto y un abierto del espacio ambiente completo. ¿Sí? Y aquí pues ya queda completamente demostrado lo que es el inciso A. ¿Sí? Ahora pues vámonos al inciso B que generaliza la idea anterior. Pues supongamos que tenemos U que pertenece a Rn, ¿no? Ay, no lo he hecho tan chiquito. Es que esta cosa parece el menú y me estorba. Este, supongamos que U pertenece a Rn, es abierto y que tenemos f de una función que va de U a Rn, ¿no? Y este mapea todos los subconjuntos abiertos de U en abiertos de Rm. Queremos demostrar que f es un mapeo completamente abierto, ¿no? Entonces tenemos un abierto cualquiera omega que pertenece a Rn, ¿no? Entonces vamos a usar en este caso la definición 3.5.1 que vieron con César sobre mapeos abiertos, que es lo que estoy mencionando ahorita. Y esto de que omega pertenezca, o sea, es un conjunto de Rn, pues puede decir que omega pertenece a Tn, ¿no? Cualquier subconjunto de Rn. Como U es abierto en Rn, también yo puedo decir realmente que cosas de la intersección. Entonces, omega intersección U es un abierto en Rn. Y además, como está contenida en U, este es su conjunto abierto de U. Tenemos entonces que por hipótesis su imagen de F subestrella de omega intersección U es abierta en Rn, ¿no? Ahora usamos la observación, ciertamente lo que escribió César, ¿no? Ahí en la clase correspondiente de la definición 3.3.1, que cuando una función está definida solo en U, la imagen de un conjunto A es la misma que la imagen de A intersección U
porque fuera de U la función ni siquiera está definida. Entonces, F estrella omega es igual a F estrella, F subestrella, omega intersección Q, ¿sí? Por lo tanto, en este caso vamos a definir omega 1 como esto que está acá, ¿sí? Ajá, ¿dónde está? No sé, aquí ya me fui, porque la aplicada A es igual a omega, entonces tenemos la definición de omega 1, que es lo que les había comentado, ¿no? Por lo anterior, omega 1 es abierto en Rm, y además, pues se cumple que omega 1 es igual a F superestrella omega, que es un subconjunto del rango de F, ¿no? Por lo tanto, la intersección de omega 1 con el rango de F es igual a omega 1 por construcción. ¿Sí? Porque como está contenida, pues tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, esto es igual a F subestrella de omega. Entonces, en este caso hemos encontrado que para todo omega que pertenece a cualquier subconjunto de Rn, Tn, un abierto omega 1 que pertenece a cualquier subconjunto abierto de Tm de Rm, tal que F subestrella omega es igual a omega 1 intersección Rf, ¿no? Y esto es exactamente lo que exige la definición de mapeo abierto. Así que F es un mapeo abierto, ¿no? Que es lo que yo quería demostrar al final de cuentas. Entonces, en este caso, la idea central de ambos incisos es que en el inciso A la función eh, sí es abierta en el sentido topológico correcto que vimos en el curso, ¿no? Porque la imagen de un abierto se puede ver como un abierto del espacio ambiente intersecando o intersectado con la imagen total de la función, pero eso no significa que la imagen sea abierta en todo R3, porque en realidad está contenida en una superficie como vimos en la imagen anterior y por lo tanto no puede contener bolas tridimensionales completas. Y en el inciso B, en este último, pues es la idea abstracta, es la misma que se ve en el inciso A, pero más general. Entonces, cuando el dominio está en un abierto U, siempre hay que trabajar con los abiertos relativos a U, no como si la función estuviera definida en todo R. Y eso se conecta directamente con lo que trabajaron pues, con César todo el tiempo cuando veía él que una definición topológica bien aplicada muchas veces resuelve el problema completo sin necesidad de inventar argumentos extra, no solamente quedándonos a lo que vimos en el curso, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que estuvieron revisando con él, lo que estuvieron haciendo y está siendo aplicado. En esta parte también se demostraron dos lemitas ahí muy sencillitos, ¿no? Para ver que se podía usar también todo lo de la clase con César. Vamos con el siguiente, que en este caso es demostrar que el intervalo cerrado AB es compacto, ¿no? Eh, Aquí lo que quiero es que desde el inicio tengan clara la estrategia porque este es de esos problemas donde si uno sabe exactamente qué teorema usar, la prueba se ordena sola. Prácticamente, si ustedes revisaron lo del curso, hicieron un chequeo, vieron o entendieron lo que están viendo con César, con Jorge, pues la prueba sale prácticamente sencilla, ¿no? Recuerden lo que César les mostró sobre, en este caso, eh, eh, lo que vieron con César sobre lo que es la compacidad en RN. No siempre conviene ir directamente a la definición de cubierta abierta y su cubierta finita, como vieron con César en RN. Muchas veces el camino más eficiente es usar el Heine-Borel, teorema Heine-Borel. Entonces, en lugar de pelear directamente con cubiertas abiertas, lo que vamos a hacer es demostrar que este intervalo AB es cerrado, ¿no? Y acotado. Y cuando tengamos eso, el teorema nos da inmediatamente la compacidad. O sea, si yo cumplo unas cosas antes, pues ya cumplí por otro teorema lo que yo necesitaba demostrar. Esto es toda la prueba, se va a dividir en tres partes muy claras, ¿no? Primero, ver que A, B es cerrado. Segundo, que A, B es acotado. Y el tercero, pues con Heine-Borel, prácticamente por las dos anteriores, pues se cumple, ¿no? Y ya quedó que es un compacto, ¿no? Pues lo que vamos a usar en este caso, trabajamos en R, que es el caso de n igual a 1 dentro de Rn. Entonces, explícitamente que vamos a usar del curso la definición 2.16, 2.162, la 2.23, la 3.63. Si se dan cuenta, aquí estoy usando no solamente lo que estamos viendo en el tema. Acuérdense que el conocimiento se va construyendo sobre ciertas bases que uno va viendo. No porque ya vi el tema uno y ya hice examen, ya entregué la tarea, pum, me olvido completamente de eso que yo ya vi con César y voy con el tema 2 y eso es completamente distinto, ¿no? Y ya voy al tema 3 que es en el que estamos ahorita, y
inmediatamente me olvido del tema 2 del tema uno y solamente me centro en el tema 3, ¿no? Puedo usar cosas que he ido viendo. Así es la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, principalmente para que no piensen que estamos viendo cosas al aire, ¿no? Sino que todo se va construyendo a partir de lo que se está viendo, de todo lo que se va juntando a lo largo del semestre y a lo largo de toda la carrera prácticamente es lo que van usando, ¿no? Eh, lo que tienen las carreras que ustedes están viendo también es que, eh, porque lo he visto en otras carreras, es que a veces el conocimiento parece disperso en otras carreras, como que no se le entiende a veces qué estás viendo, porque puedes tener muchas terminaciones. En caso de física, matemáticas y todas las vertientes que salen de ahí, sí se necesita tener conocimiento de estas cosas para construir cosas más complejas de utilidad dentro de lo que estás viendo o vas a ver en tu quehacer, ¿no? Si obviamente se dedican a esta parte de la ciencia, ¿no? Entonces, también vamos a ver el teorema 3.6.1, que es el de Heine-Borel, que es el que nos interesa para cerrar, que todo sea, que ya con demostrar que es cerrado y acotado, pues obviamente es un compacto. Entonces, vamos a aplicar la definición, ¿no? Que vieron con César, la 2.1.62, que en este caso es cuando queremos probar que un conjunto cerrado, muchas veces lo más cómodo es irnos al complemento. Entonces, en lugar de trabajar directamente con el cerrado de AB, vamos a ver qué pasa con su complemento en R, ¿no? Entonces, tenemos el complemento del conjunto, que sería todo menos ese cerrado, tal cual como está acá. Entonces, la pregunta es, ¿este complemento es abierto? Si lo es, automáticamente el conjunto cerrado es cerrado, ¿no? Por definición. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso, como si lo estuviéramos haciendo realmente con calma, ¿no? Entonces, primero vamos a tomar un punto cualquiera, un X que pertenece al intervalo menos infinito a infinito. Entonces, X es menor que A, de modo que en este caso, pues tenemos X, A menos X es mayor que cero, entonces tomamos el delta definido de esta forma, ¿no? Y dividido entre 2 para nunca fallar, ¿no? ¿Esto qué se está significando? Esto que estamos haciendo acá. Esto implica todo esto que tenemos, ¿no? Y es positiva la resta. Y eso es lo que a mí me sirve para definir lo que son las deltas y las épsilons que van metidas ahí, ¿no? Y lo que va relacionado con las bolas abiertas y cerradas. Y aquí viene la idea natural, ¿no? Que es la parte de la construcción, ¿no? Como X está a la izquierda de A, puedo tomar la vecindad pequeña alrededor de X, que todavía quede completamente a la izquierda de A. Recuerdo lo que vi con César y veo que él me demostró que estas lecciones de radios normalmente siempre elegimos la mitad de las distancias al borde para no correr riesgos de realmente estar en el mero borde, ¿no? Sino a la mitad. Y como todo esto es abstracto en general, pues obviamente no es incorrecto. Por lo tanto, la delta está bien definida como la estamos tomando, ¿no? Entonces, en este caso, ahora tomemos cualquier punto dentro de la vecindad n delta x de x. Eso significa que y menos x es menor que delta, ¿no? Porque estamos tomando un punto dentro de la vecindad. Y de aquí en particular obtenemos que y es menor que x más delta x. Y sustituyo el valor de delta, lo tengo acá, hago las operaciones pertinentes y encontramos esto que está acá y esto va a ser menor que A, por construcción prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces tenemos prácticamente que Y es menor que A. Y ay, quedó cortada la diapositiva. ¿Sí? Pero sí me acuerdo más o menos qué decían. Entonces, con esto que acabamos de probar, que cualquier punto Y de esa vecindad sigue perteneciendo a menos infinito a infinito, a A. O sea que en la vecindad n delta x sobre x es un subconjunto de menos infinito a A, ¿sí? Que es lo que estamos mostrando acá. Y esto demuestra que menos infinito a A, pues es prácticamente un abierto. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo del otro lado. Tomemos un punto cualquiera ahora en B infinito. Eso significa que X es mayor que B. Y entonces podemos decir que X menos B es mayor que cero. Y de nuevo, como vieron con César, usando las definiciones anteriores 2.1.6 de la parte 2, podemos tomar la mitad, ¿no? Para no estar en el mero borde. Y entonces tomamos estas vecindades, ¿no? Que estamos usando, ¿no? En este caso, aquí bueno, sí, delta X está bien porque estamos olvidando lo anterior. En este caso, entonces tenemos esto, volvemos a repetir la misma demostración,
Sustituimos y encontramos que y es mayor que b. Por lo tanto, y está metida en este pedacito. Y como está metida en este pedacito, entonces nos queda que toda la vecindad queda dentro de B a infinito. Eso quiere decir que dicha vecindad es un subconjunto de B a infinito, por lo tanto B infinito es un conjunto abierto. Ahora cerramos esta idea, ya que entonces tenemos que esto era el complemento, es abierto, por lo tanto el complemento del complemento, en este caso pues recupero la parte original, y por lo tanto, en este caso, usando la definición 2.1.62, el conjunto AB tendría que ser cerrado, ¿no? Si el complemento es abierto, si el conjunto es abierto y el complemento es cerrado, o viceversa, ¿no? Que es lo que necesitamos ver. Por lo tanto, recuerden lo que César les mostró sobre esta definición de cerrado, es eso, ¿no? Que el complemento de uno abierto y el otro es cerrado, ¿no? Entonces, en este caso, vale la pena ver qué fue realmente lo importante de este paso. En este caso es entender que los puntos que están fuera del intervalo tienen un pequeño margen de maniobra antes de tocar el intervalo, por eso usamos esas vecindades delta medios, ¿no? En este margen se convierte la vecindad que necesitamos demostrar para la apertura del complemento que sea abierto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con la parte acotada, ¿no? En este caso vamos a aplicar la definición 2.2.3. Y esto se conecta directamente con lo que vieron con César cuando vieron que en R la norma es simplemente el valor absoluto, ¿no? En los números. Entonces, demostrar acotación significa encontrar un número m tal que el valor absoluto de x sea menor que esa m, ¿sí? Para toda x en el intervalo a B. ¿Cuál es la elección natural de M? En este caso, pues es el mayor número del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. El que sea el máximo, ese es el que voy a tomar. Por lo tanto, en este caso, entonces M sería esto. Y ahora hay que hacerlo con cuidado porque lo que vimos, lo que vieron con César, distingue o tenemos dos situaciones importantes, ¿no? Que cumplir que m sea mayor o igual que cero. Entonces, en primera instancia, m tiene que ser igual a cero. Entonces, necesariamente, el valor absoluto de a es igual a cero y el valor absoluto de b es igual a cero. O sea, a es igual a cero y b es igual a cero. Esto para que sea m igual a cero. ¿Sí? En este caso, el intervalo AB no es más que el subconjunto C. Es el único valor que tiene. Y ahí la acotación es completamente evidente, porque todos los puntos que en realidad es un solo punto satisfacen que el valor absoluto de X es menor o igual que 1 para toda X en el intervalo AB, porque es cero, ¿no? Así que en ese caso AB queda completamente acotado. Así que en ese caso no hay nada más que demostrar. Aquí lo interesante es cuando ya no es igual a cero, sino es mayor que cero. Entonces vamos a tomar cualesquiera, tomemos un punto cualesquiera x que pertenece al intervalo AB. Esto significa que x está encerrado entre estos dos valores. Debemos de ver que el valor absoluto de x es menor o igual que m. Entonces, aquí conviene separar dos casos según el signo de la x. ¿Sí? De hecho, creo que esto es el título, por eso está así. Olvídense de estas anotaciones medias extrañas. Eso es algo que se me fue. Esto, mi título debería de ir, pero se cortó por el truncamiento de los frames. Me dan cuenta que cuando escriben mucho en un frame, hay un comando, ay, pues se me acaba de ir, que te permite que el mismo látex identifique un corte de diapositiva y lo manda al otro lado, pero está mal compilado, no me he dado cuenta. Pero realmente la demostración comienza aquí y así en las otras, ¿no? Eso es el título prácticamente. Entonces, en este caso, estamos viendo que la x está entre a y b. Y vamos a ver que el valor absoluto de x es menor que m. Aquí conviene separar dos casos según el signo de x. Como vieron con César, cuando aparece el valor absoluto, casi siempre es buena idea distinguir los dos casos, ¿no? X mayor o igual que cero y x es menor que cero. Primer caso, en este caso, vamos a tomar cuando x es mayor que cero. Entonces, el valor absoluto de x es igual a x, así como está acá. Y además tenemos que x tiene que ser menor o igual que b por construcción de aquí arribita. De aquí arribita. Entonces, obtenemos esto que está acá. No es menor que b, esto es menor o igual que el valor absoluto de b, y esto es menor o igual que m. Por lo tanto, en este caso, pues ya acabamos, ¿no? Porque tenemos que el valor absoluto de x es menor o igual que m. Ya quedó.
Pues vamos a ver ahora el caso donde x es menor que cero. ¿Sí? Es negativo. De a mayor igual que x se obtiene entonces la multiplicación por menos uno, esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Se invierte de lado la x y la a. Como x es menor que cero, se tiene que el valor absoluto de x es igual a menos x. Por lo tanto, el valor absoluto de x es igual a menos x, esto es igual que menos a, y el menos a es menor o igual que el valor absoluto de a, por definición de valor absoluto, y esto es menor o igual que m. En ambos casos, entonces, aquí cerramos que x es menor o igual que m, por lo tanto, ya también terminamos el segundo caso. Entonces obtenemos que en ambos casos el valor absoluto de x es menor o igual que m. Para toda x en el intervalo, que yo quiero demostrar que es acotado. Y como R, la norma, es el valor absoluto, eso significa que precisamente m mayor que cero, tal que, existe m mayor que cero, tal que la norma de x es menor o igual que m para toda x en el intervalo. Por la definición 2.2.2.3 que vieron con César, el conjunto AB es completamente acotado. Entonces, este argumento es limpio, ¿no? Es un argumento que se va construyendo con lo que han visto, ¿no? No hicimos nada sofisticado, solo elegimos una buena cota y luego analizamos con cuidado cómo se comporta el valor absoluto dentro de cada intervalo, ¿no? Vamos desmenuzando los casos completos, ¿no? Y vamos con la última parte, demostrar la compacidad. Ya demostramos que el intervalo AB pertenece a R, que es cerrado, que es acotado. Entonces, recuerden lo que César les mostró sobre el teorema de Heine-Borel, que en este caso es el 3.6.1, en Rn. Como estamos en R, en este caso n es igual a 1, podemos aplicar directamente el resultado. Y este teorema nos dice que todo conjunto cerrado y acotado es compacto. Por lo tanto, el intervalo A y B es compacto. Y es elegante, porque al final de cuentas, con puro Heine-Borel y lo anterior, pues ya quedó demostrado la compacidad. Entonces, y si quieren volver a expresar el lenguaje de la definición, esto significa que toda cubierta del intervalo AB admite una subcubierta finita. Entonces, el intervalo cerrado AB es compacto, ¿no? Es algo que vieron con César y no hubo tanto detalle, ¿no? En este caso, la lógica que se llevó para conseguir la demostración es ir trabajando, pues obviamente, con cierto análisis. No atacamos la compacidad directamente con cubiertas abiertas, porque como vieron con César, en Rn ya tenemos el teorema potentísimo que traduce compacidad en cerrado más acotado. Luego, para cerrado usamos un complemento abierto y para acotado usamos una cota natural m dada por los extremos del intervalo. O sea, la prueba no es tan larga por dificultad técnica, es larga porque cada paso está apoyado en una definición, un teorema que ustedes ya construyeron antes con César. Eso se conecta directamente con todo lo que han trabajado durante el curso, identificar bien la estructura del problema, escoger el resultado correcto que vieron y luego justificar cada paso con precisión. Ujú. Y entonces esto es lo que estamos viendo poco a poco. Ya vamos ahorita con lo que es el problema 26, que también me tocó. Este es un montón de cositas, ¿no? En este caso, sigue en desarrollo completo, ¿no? Al final de cuentas. Y es algo con cosas que vieron con César. En este caso, vamos a trabajar el problema 26 poco a poco, porque en realidad aquí no hay solo una idea, hay varias formas de reconocer compacidad y justamente el objetivo de este ejercicio es que ustedes aprendan a distinguir cuándo conviene usar la definición directa y cuándo conviene usar Heine-Borel. Es prácticamente lo que quiere saber, que quiere aplicar César con ustedes, ¿no? Recuerden lo que César les mostró sobre esto. En RN muchas veces el camino más eficiente para demostrar compacidad es verificar que el conjunto sea cerrado y acotado. Pero también como vieron con César, hay problemas donde el punto no es aplicar Heine-Borel de inmediato, sino entender de verdad la definición de compacidad como toda cubierta admite una subcubierta finita y una subcubierta finita y aquí el inciso A está hecho exactamente para eso. Entonces, quiero que lo vean así. El inciso A es parte conceptual fuerte, porque ahí vamos directo contra la definición. Y en el inciso B, en adelante, en la mayoría de los casos, vamos a usar Heine-Borel apoyándonos en continuidad, cerradura y acotación. O sea, en este problema no solo estamos resolviendo 11 incisos porque sí, estamos repasando toda la lógica de compacidad que fueron construyendo con César y a lo largo del curso, ¿no? No es nada más porque sí. Entonces, antes de empezar
con todo eso vamos a recordar cosas que vieron con César, ¿no? Que vamos a usar sin volver a toda la teoría que vieron con él. Entonces, resultados que vamos a usar, pues es la definición 3.6.2, ahí está. También usaremos 3.6.3 y Heine-Borel, 3.6.1 y el teorema también 2.4.6. Ujú. Para esto también yo necesito demostrar algunas cositas que me van a servir más adelante. Entonces vamos con el lema 3A.3, que si F es un subconjunto de Rn cerrado, entonces tenemos una sucesión XK que pertenece o que está contenida en F. Y si XK se va acercando a X, entonces el límite X también pertenece a F. Esto dicho en palabras más informales significa lo siguiente, que un conjunto cerrado no pierde los límites de la sucesión, de las sucesiones que viven dentro de él. Recuerden lo que vieron en clases, ¿no? César les mostró sobre cómo pensar los cerrados, ¿no? Un cerrado contiene sus puntos de acumulación, contiene sus límites, no deja huecos en la frontera cuando uno se aproxima desde dentro, ¿no? Ese punto, al límite, no va a estar fuera, no tiene por qué salir, ¿no? Y ahora, ¿cómo se demuestra esto, no? Entonces, en este caso, queremos probar que X pertenece a F, ¿no? Entonces vamos a usar la definición 2.1.8 para demostrar que X pertenece a F. En este caso vamos a hacer como en la clase, ¿no? Una manera muy natural de hacerlo es demostrar lo que X pertenece al F barra, ¿no? Que es prácticamente la adherencia, ¿no? Basta que ver que toda vecindad de X interseca a F, entonces sea delta mayor que cero, como X, se va acercando a su límite X, existe una N que pertenece a las naturales, tal que en este caso se va a cumplir que la norma de XK menos X es menor que delta para toda K mayor que N. Esto significa que el punto XK cae dentro de la vecindad N delta X, pero además cada XK pertenece a F, porque toda la sucesión vive en F. Entonces, la vecindad N delta X se interseca a F, y como esto ocurre toda la vecindad de X, concluimos que X pertenece a F, digo, F barra. Y ahora, en la segunda parte, este, que ustedes ya habían trabajado con César, si F es cerrado, entonces F barra es igual a F, por lo tanto X que pertenece a F, la pasamos a X que pertenece a F, y listo, queda demostrado el lema, ¿no? Entonces, en este caso, este lema parece pequeño, pero en varios incisos es exactamente la pieza que permite detectar que un conjunto no es cerrado cuando encontramos una sucesión interna cuyo límite se sale del conjunto, ¿no? Entonces, otro límite que tenemos en este caso es que sea phi, una función que va de Rn en R, phi de x es igual a la norma de x, y esta es continua, ¿no? En este caso, esto se conecta directamente con lo que trabajaron con César cuando vieron espacios normados. Recuerden que con César usaron el lema 1, 1.2.1. En este caso, él les mostró que el valor absoluto de la resta de las normas es menor o igual que el valor absoluto de U menos B en norma, ¿no? Aplicando a U igual a X y a B igual a menos A, entonces obtenemos eso que está ahí, ese resultado que estamos observando ahí, que haber un pequeño intercambio de resultado. Este, en este caso, pues, ahora sea epsilon mayor que cero, entonces vamos a tomar delta igual que epsilon, entonces la resta de x con a en norma va a ser menor que delta, entonces esto va a ser menor que epsilon. Y esto es exactamente la definición 3.2.1 de continuidad en a. Entonces estamos demostrando que es continua esta función phi, luego phi es continua en todo el intervalo, en todo punto de Rn. Entonces estamos tomando una generalización. Y esto es importante porque, como vieron en las clases, una vez que sabemos que la norma es continua, los conjuntos de la forma X tales que... Se me está yendo. X tales que la norma de X es menor o igual que uno, o que X tales que la norma de X es igual a uno, se pueden estudiar como preimágenes de cerrados por funciones continuas, y eso
simplifica muchísimo lo que son los incisos C y el inciso I. Vamos con otro lemita auxiliar, porque sí se necesitan varios que yo trabajé. Entonces, el siguiente lema dice que las proyecciones coordenadas son continuas, o sea que si para cada I yo tengo una pi tal que va de Rn a R, de pi todas las coordenadas que tiene, y esto sí va a ser igual a una coordenada xy. Y esa es una función continua. Otra vez eso conecta con lo que acaban de ver con César, lo que vieron con César, cuando vieron la continuidad en Rn. Entonces, si controlan la norma total de la resta de x con a, automáticamente controlas cada coordenada. Entonces, en este caso tenemos esta a igual a a1 hasta n, que pertenece a Rn. Entonces, yo tengo que pi y x menos pi y j es igual al valor absoluto de x menos i. ¿Sí? Como yo tengo que la norma de x menos a es igual a la raíz cuadrada de cada resta de cada par de xy menos x menos i al cuadrado, y todo eso en suma, entonces tiene que el valor absoluto de xy menos i va a ser menor o igual que la norma de x menos a. ¿Por qué? Porque aquí nada más tengo un simple componente y aquí tengo todos los componentes en suma, ¿no? Entonces, dado que epsilon es mayor que cero, vamos a tomar un delta igual que epsilon. Si entonces la norma es menor que delta, entonces el valor absoluto de las funciones va a ser menor que epsilon. Y esto es por la definición 3.2.1 que vieron con César, al igual que aquí arriba estamos demostrando continuidad en un punto cualesquiera, por lo tanto, pi es continua, ¿no? Esta función es continua, esta función es continua también. Ujú. Pues vamos a demostrar, no voy a demostrar todos, obviamente, porque son bastantes. Tal vez uno sí, tal vez uno no, porque si no me va a llevar más tiempo. ¿Cuántos son? Déjenme ver. Bueno, voy a ver ahorita cuáles doy y ya más o menos ustedes lo tienen que ir resolviendo con lo que tienen aquí en las diapositivas. Entonces, en este caso, el inciso A, construcción por bifección. Entonces, en este caso, pues vamos a tener. Y vamos a recorrerlo tantito. A ver, a ver, a ver, a ver. Sea acá igual al intervalo 0,1 que pertenece a los reales, demostrar directamente que toda cubierta abierta de K admite una subcubierta finita, ¿no? Eso es la base del problema que vamos a resolver. En este caso, es, es un problema interesante, ya que nos permite demostrar directamente que toda cubierta pues admite una subcubierta finita. O sea, aquí no vamos a usar Heine-Borel de manera directa, ¿no? Aquí vamos con la definición misma de compacidad. Recuerden lo que están viendo en las clases. En este caso, César les mostró sobre cómo demostrar compacidad directamente. Suele ser más delicado, pero también más ilustrativo. Entonces, tomamos una cubierta abierta de omega igual a los conjuntos omega A, alfa, donde alfa pertenece a, ¿sí? Entonces, a las subcubiertas de cosa, no, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo en una subcubierta, ¿no? Entonces, pongamos que omega no admite ninguna subcubierta finita de 0 a 1 y queremos demostrar que entonces se puede extraer una subfamilia finita que todavía cubra a 0,1. La estrategia en este caso es por contradicción. Vamos a suponer que no existe ninguna subcubierta finita, entonces comenzamos con el intervalo inicial. Y 0 igual al intervalo original, lo dividimos en sus dos mitades cerradas que tenemos aquí. Ujú. Y aquí quiero que piensen que que si ambas mitades admiten subcubiertas finitas, entonces al juntar esas dos subfamilias finitas obtendríamos una subcubierta finita del intervalo completo 0,1, pero eso contradice la hipótesis. Entonces, por fuerza, al menos una de las dos mitades no admite una subcubierta finita. Elegimos una de esas dos y la llamamos I1, ¿sí? Nada más para tenerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Sobre realmente tomar algo que no sea, que no se pueda cubrir, en este caso es la I1. Entonces vamos a esta parte dividirla a la mitad
y vamos a construir I2, vamos a dividirla a la mitad, vamos a ir dividiendo esta parte en muchos subintervalos, ¿no? Entonces vamos a repetir este razonamiento un montonal de veces hasta que tengamos el intervalo más pequeño de la mitad más pequeña, que va a ser AN a BN. Y lo dividimos en dos mitades cerradas y elegimos una de ellas, llamadas IN más 1, que tampoco admite su cubierta finita. Pues así obtenemos una sucesión de intervalos cerrados donde I0 es más grande que I1, este es más grande que I2, este es más grande que I3, y así si me voy hasta IN, ¿no? Tal que cada IN no admite una subcubierta finita y además, en este caso, la longitud se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y va en razón de 1 entre 2 a la n. Y esto es lo que vieron con César cuando vieron construcciones por intervalos encajados. Cada paso conserva una propiedad mala. Aquí no admite una subcubierta finita, pero al mismo tiempo va forzando la aparición de un punto límite, porque los intervalos se van contrayendo cada vez más, ¿sí? Entonces, ahora, para cada n, escogemos un x que pertenece en este intervalo IN. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos fabricar una sucesión dentro de 0, 1 y luego usar compacidad secuencial acotada, o mejor dicho, Bolzano-Weierstrass, para extraer una subsucesión convergente. Como vieron con César, esto es muy típico cuando uno tiene intervalos encajados o estructuras anidadas. Elegir un punto en cada nivel permite convertir el problema geométrico en uno secuencial. Entonces, la sucesión xn está contenida en este intervalo que yo estoy viendo, ¿no? En el 0, 1. Así que esta sucesión tiene que ser acotada por el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? En este caso es el teorema 2, 4, 6. Y entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, toda sucesión acotada en R tiene una subsucesión convergente. Entonces, existe una subsucesión XNJ, minúscula, o sea, en anidados los subíndices, que va a converger a X, ¿no? Para algún X en R. En este caso, con César, aquí está la pizarra, con César vieron realmente esto que está acá, ¿no? Como todos los XN están en 0,1 y 0,1 es cerrada por el lema 3A.3, vamos a concluir entonces que X pertenece al intervalo 0,1. Pero además yo necesito fijar un n. Como los intervalos son encajados a partir de cierto momento, todos los términos de la subsucesión están dentro de IN. ¿Por qué? Porque si NJ es mayor que N, entonces NI, N sub J pertenece a N, a I sub N. Y como X, N sub J pertenece a I, N sub J, entonces también va a pertenecer esta X, N sub J a I sub n. Entonces, desde cierto índice en adelante, la subsucesión está contenida en IN. Y como IN es cerrado, otra vez por el lema 3A.3, su límite X pertenece a IN. Como esto es válido para todo el conjunto de las Ns que fui construyendo anteriormente, todas estas que estoy teniendo acá, entonces vamos a concluir que X pertenece a la intersección de todos estos IN para quedarme con el intervalo más chiquitito. Sí, X va a ser lo mínimo que yo tenga, ¿no? De todas las intersecciones, porque una va dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, hasta que yo tenga nada más el punto que yo necesito. O sea, encontramos un punto que está en todos estos intervalos de la construcción. Y ese punto es el que va a destruir la hipótesis de que no había una subcubierta finita. ¿Por qué? En este caso, como omega cubre todo, es una cubierta abierta de 0,1, ya vimos que X pertenece a 0,1, entonces existe algún abierto de la familia que definimos antes, digamos omega de alfa 0, tal que X pertenece a este omega alfa 0. ¿Sí? Y aquí entra la idea central de abierto, ya que en las clases César les mostró sobre esto. Si un conjunto es abierto y contiene un punto, entonces contiene una vecindad del punto, entonces existe un radio R mayor que cero, tal que la vecindad alrededor de este radio, bueno, alrededor de la X con un radio R, pertenece a las subcubiertas omega alfa cero. Entonces, ahora elegimos un n tan grande
tan grande que 1 entre 2 a la n es menor que el radio. Y como x pertenece a cada uno de los intervalos i n, entonces pertenece a la bola de radio r centrada en x, ¿no? Y eso significa que el intervalo in, ajá, el intervalo IN está contenida en la vecindad de radio R en X, centrada en X, que pertenece a omega alfa, que es esto que está acá. Pero entonces IN sí admite una subcubierta finita. De hecho, admite una subcubierta con un solo abierto, omega alfa cero. Y esto contradice completamente la forma en que construimos IN. Entonces, la suposición inicial era falsa. Por lo tanto, toda cubierta abierta de 0 a 1 admite una subcubierta finita y por la definición, el intervalo 0 a 1 tiene que ser un compacto. En este caso, quiero que aquí se den cuenta que esto conecta directamente con lo que han ido trabajando cuando se vieron en las clases que la compacidad no es una propiedad mágica, sino una forma de impedir que una cubierta abierta se disperse sin control. Aquí la bisección y la longitud de 1 entre 2 a la n están obligando a que tarde o temprano un solo abierto capture un intervalo entero y ahí nace la contradicción y todo se debió a esa X que encontramos también de ir heredando las propiedades de los elementos que nosotros ya teníamos. Ujú. Entonces, ahí está ese resultado. Voy a demostrar el B y ya de ahí, el B y el C, y ya de ahí, pues ya se los dejo a ustedes, los demás, ahí los van checando, los van revisando. También porque es un poco cansado hablar tanto tiempo, ¿no? Estamos viendo bastante información. En este caso, ¿no? Ahora en el inciso B, que es el intervalo 0,1 al cuadrado, aquí ya no nos pide una demostración directa con cubierta, sino usar Heine-Borel directamente. Entonces, como vieron con César, la pregunta se reduce inmediatamente a dos cosas. ¿Es cerrado? ¿Es acotado? Como lo hicimos en el problema anterior, ¿no? Entonces, para esto, vamos a ver el complemento de K. Es el conjunto de puntos en el plano donde o bien X es menor que cero, o bien X es mayor que uno, o bien Y es menor que cero, o bien Y es mayor que uno, porque acordémonos que tenemos el cuadrado. Eso es lo que estoy comentando acá. ¿Sí? Es el complemento de la K. Ah, no, aquí está. El complemento de la K. Entonces, cada uno de estos cuatro conjuntos es abierto. ¿Por qué? Porque si tomo un punto en uno de esos semiplanos, siempre puedo dibujar una bolita pequeña alrededor del punto que se quede completamente dentro del mismo lado, dentro del mismo cuadrante. Y esto se conecta directamente cuando con César trabajaron o analizaban abiertos usando bolas. Entonces, el complemento de K es una unión de abiertos, por lo tanto es un abierto. Así que K sin el complemento, pues obviamente tiene que ser cerrado, ¿no? Y el hecho de que sea acotado es que si en este caso tenemos un punto X, Y que pertenece acá, entonces X va a estar en 0,1 y Y va a estar en 0,1, por lo tanto la norma de esto se va a definir de esta forma, va a ser menor o igual que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, va a ser la raíz de 2. Luego K es acotado. ¿Por qué? Porque está acotado por este 2. Y como K es cerrado y acotado, entonces por Heine-Borel tenemos que 0,1 al cuadrado, o 0,1 cruz 0,1, que es un compacto, ¿no? Y ya está. Como K es cerrado y acotado por Heine-Borel, K es compacto. Noten que aquí la estructura del problema era completamente distinta a la del inciso A. No hacía falta inventar una construcción complicada, basta con reconocer que estamos en R2 y aplicar criterios, ¿no? Tal vez mucho de esto, lo que les estoy comentando, es importante que lo analicen, que hagan hasta un diagrama, si ven lo de las bolitas, ¿no? O que revisen también lo que vieron con César de los conjuntos cerrados, y con eso lo van a ver. O sea, se ve claramente que es cuando vimos, de hecho, tiene mucha relación cuando vimos este diagramita, ¿no? Este diagramita, ¿sí? De que el punto no estaba y ahí con eso empezamos a hacer cosas, ¿no? Ay, ya me perdí, aquí estamos. Y déjenme ver el C, qué tan largo está. Bueno, sí, el C también, vamos a comentarlo.
nada más, y ya de ahí, los demás les toca a ustedes. Entonces, en el inciso C, ¿qué dice el inciso C de manera original, la base del problema? Dice, sea K igual a X que pertenece a Rn, tal que la norma de X es menor o igual que uno, probar que K es un compacto. Aquí nada más vamos a compacidad. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar en este caso el teorema 3.6.1, que es el de Heine-Borel. Por definición, es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, primero hacemos una acotación, eso es inmediato, porque por definición de X que pertenece acá, tenemos que X va a estar acotado por este 1. Por lo tanto, K es acotado, ¿no? No hay que buscar el tres pies al gato. Ahora la cerradura. En este caso, consideremos el lema 3a.4 que demostré hace ratito. Entonces consideremos esta función phi, que es igual a la norma, que es prácticamente la definición de la K. Y phi es continua, por lo que demostramos en el lema. Además, tenemos que K es igual a phi a la menos 1 del intervalo 0, 1, ¿no? Y como 0, 1 es cerrado ya de por sí en R y phi es continua, entonces recordamos lo que César les mostró sobre preimágenes y decía que la preimagen es un cerrado cuando una función continua es cerrada. Entonces, por lo tanto, K tiene que ser cerrado. ¿Sí? Eso lo vieron con César. Y aquí, entonces, por el teorema, el de los cerrados, aquí está el teorema 3.4.2. Entonces, la preimagen de un cerrado por función continua es cerrada, por lo tanto, K es cerrado. Como K cerrado y acotado por el teorema de Heine-Borel, pues ya en automático esto es un compacto. Aquí ya usamos las funciones que yo les mencioné y ya con eso prácticamente pueden hacer todo lo que es el problema número, ¿qué es? 26, no mal recuerdo. Déjenme ver, es el problema 26, ¿sí? Entonces ya con el problema 26, pues ya lo tienen demostrado y ya demostramos hasta acá. Los demás son similares, es de que lean, entiendan lo que están haciendo y ya. Más adelante iré subiendo más videos de los problemas que yo vea más o menos interesantes. Puedo hacer de todos, pero abarcaría ahorita me llevé hasta la C, hasta la 46, un poquito más de una hora. Entonces son 239 hojas, serían como 5 horas. Son 5 ayudantías, son muchas clases y pues no le pienso dedicar ahorita mucho tiempo a revisar muy detalladamente los problemas si ya los tienen, nada más irles comentando lo que necesitan. Algo que quiero que les quede claro y se los comenté al inicio, es importante que revisen lo que se ve con César, es importante que si van a hacer algo aparte, tomen lo que vieron con César, porque esa es la base de la construcción de todo lo que estamos viendo. Y como vieron en todo lo que yo les mostré al inicio en estos tres problemitas, son poquitos, bueno, dos problemas y un cachito. Nunca usé algo fuera de lo que vieron con él. En algunos momentos les mencioné que era necesario decir que estamos trabajando con estas notas, ¿no? En algún momento, no sé si todos llevaron cálculo uno con nosotros o con otras personas, pero en análisis o cálculo también se menciona mucho ese tipo de cosas, ¿no? En los axiomas de los números naturales o en la construcción de los números. En algunos casos hay ciertos axiomas para algunos autores, en algunos casos esos axiomas pasan a ser lemas, teoremas, corolarios, postulados y viceversa, ¿no? Ese es un problema que vio, ay, no me acuerdo quién fue, Gödel, sobre las matemáticas, ¿no? Que son incompletas. Siempre la naturaleza de las matemáticas van a ser incompletas debido a esta situación, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que comenzar con ciertas bases dadas para construir todo lo demás. Y la construcción de todo lo demás va a verse afectada por las bases malas que tengamos o buenas que tengamos. En las matemáticas en general, eso es toda una historia, una cosa bastante interesante que a ustedes les puede servir, principalmente a la gente de matemáticas, sobre las mismas matemáticas en sí, y cómo se van construyendo y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí de cierro y mañana subo otro video y mañana y pasado mañana subo otro video. Pasado mañana subiría el último video, sería la ayudantía 9 si no mal recuerdo, y subiría la tarea para entregarla el lunes. O sea, le voy a dar más tiempo al final de cuentas para que les quede clara esa situación. ¿Sale? Sin más, pues que tengan bonito día, tarde, noche y nos vemos luego.